solo, unas breves palabras para daros la bienvenida, darles las gracias a los ponentes, a Nilo Palenzuela, a Luis Palmero, Daniel Barreto y Natalia Moreno. Expresar nuestra satisfacción como institución por tener una publicación durante la exposición, que eso es siempre difícil, pero en este caso doblemente porque creemos que es una gran publicación que aporta una nueva visión no solo sobre el trabajo de Luis Palmero, sino también sobre otras formas de narrar los procesos artísticos y otras formas de crear cosmologías o genealogías del arte que son mucho más ricas que las que a veces nos empeñamos en incidir. Quiero dar las gracias a Luis y especialmente a Nilo Palenzuela, ahora que ya se acerca el cierre de la exposición, por los cuidados y los afectos, esa palabra tan mal usada últimamente, pero que en este caso es cierta, y que han llevado, a mi entender, a una muy buena exposición y a un mejor catálogo, que espero que puedan disfrutar, al menos como yo he hecho. Y nada, gracias a todos, a todas, y adelante. Gracias, Gilberto. Bueno, hemos pasado una época un poco complicada con esta dichosa pandemia, ¿no?, que a todos nos ha afectado. Y bueno, pues podernos reunir, hacer esta presentación del catálogo es realmente un lujo para nosotros, ¿no?, para el pintor y para mí, ¿no? Que estén aquí es algo muy importante para nosotros y lo agradezco profundamente, ¿no? Bien, yo intervendré luego, si digamos mantenemos un cierto orden expositivo. Les he pedido a Daniel Barreto y a Natalia Moreno que nos acompañen en este acto, que ofrezcan desde su peculiar mirada una visión de lo que es el catálogo. Los dos conocen también la obra de Luis Palmero. Natalia como Daniel se mueven en campos también distintos y en cierta manera pues todo hoy resulta complementario y pueden ofrecer, creo, algo que, en fin, que para mí mismo, para Luis Palmero, también resulte novedoso, ¿no? Las obras de arte, las pinturas, las exposiciones están marcadas, pues dependen mucho de la relación entre la pieza y aquel que pasa ante ellas, ¿no?, y que la recrea o la reinterpreta o la lleva a su mundo de la manera que mejor quiera, ¿no? Cuantas más perspectivas sobre una obra o sobre un catálogo, yo creo que siempre es mejor, ¿no? Para mí, todo dogmatismo a estas alturas del 21 pues me parece un poco excesivo, de manera que todo lo que sean miradas complementarias es algo fantástico. Dejo la palabra, si podemos empezar por ti, Natalia, ¿te parece? Bien. Por Natalia y ya luego pasa Daniel, luego intervengo yo, Luis Palmero, y finalmente pues el director del centro toma de nuevo la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias. Me parece justo empezar agradeciendo a Nilo Palenzuela, a Luis Palmero y a la propia dirección del TEA que me hayan invitado a estar aquí, y para presentar un catálogo que considero un catálogo de lujo, por supuesto por la obra de Luis Palmero, que es el origen de todo esto, y también por las interesantísimas colaboraciones que han aparecido allí, ¿no?, tanto del propio Nilo Palenzuela, Ana María Guas y Luis Pérez Oramas. Como decía Nilo, hace un par de semanas contactó conmigo y me dijo precisamente esto, ¿no? Toma el catálogo y tú misma. ¿Qué ocurre? Que yo misma soy, a la cuarta parte del catálogo ya llevaba como 12 folios de notas y de cosas que me interesaban y unas cosas hiladas con otras, y cuando acabé el catálogo pues esto era ya una locura total, ¿no? Entonces, pues, como ustedes no se lo merecen, pues entonces yo empecé a meter tijera y rescaté 2 puntos. El criterio para escoger estos 2 puntos es porque coincidían y me mejoraban la crítica que hice de la exposición de Luis Palmero,
y que, como decía, estos 2 puntos los encontré yo reflejados en este catálogo. Para introducir el primero de los puntos que me ha llamado la atención, quiero hacer referencia a la idea con la que yo cerré aquella crítica, ¿no? Cité a la artista Dora García, que en el año 2001 hizo una obra que se llamaba 100 obras de arte imposibles, donde lo que ella hacía era listar precisamente esto, 100 obras de arte que consideraba ellas imposibles de realizar, ¿no? Y me llamó especialmente la atención, de cara a la exposición de Luis Palmero, la número 89, que reza exactamente rebobinar la propia vida. Creo que este es el enfoque con el que hay que entrar a escalas, ¿no? Porque debemos darnos cuenta que es una retrospectiva, recoge 40 años de la trayectoria de Luis Palmero y que efectivamente nos habla de su trayectoria, ¿no? Del hilar que ha llevado a lo largo de su vida, pero también nos habla de algo muy interesante, que es que nos habla también de nosotros mismos, nos confronta con nosotros mismos. Las cosas que se decían de la obra de Luis Palmero en los años 80, 90, 2000, 2010... Gracias. ¿No se oye bien? ¿Mejor? ¿Mejor? Vale. Como decía, aunque las piezas son las mismas, las cosas que se dicen de la obra de Palmero no son las mismas de los años 80, 90, 2000, 2010, etc. No porque los cuadros hayan cambiado, sino nosotros, nuestras formas de mirar y de ver son completamente diferentes, ¿no? Esta retrospectiva lo que nos dice al fin y al cabo es esto de cómo hemos cambiado, ¿no? Nosotros mismos. Y bueno, me gustaría volver sobre esta idea que me resulta esencial un poquito más adelante. Bueno, pero esta idea es tan esencial que resulta que yo la encuentro en el catálogo en la página 1, ¿no? O sea, es tan primordial que aparece en la página 1, en un pequeño texto, en la introducción que hace Gilberto González, el director artístico de TEA, donde dice exactamente esto. Dice así: una exposición retrospectiva es un ejercicio de valentía. Requiere abandonar el espacio de los tópicos, elegir perspectivas críticas, enfrentar una dilatada trayectoria a la sensibilidad del momento actual. Luis Palmero y que lo acompaña como curador Nilo Palenzuela han realizado un trabajo de selección que se abre a la crítica, siempre saludable, pero sobre todo a la visión de la obra de arte en su búsqueda de nuevas significaciones. O sea, me lo mejora, ¿no? que es lo que decía anteriormente. Con respecto a esto, también resalté en el texto que hice en su momento que Luis Palmero, cuando se inicia en su trayectoria artística, en su juventud, pues tenía que competir, una competencia sana, como viene siendo habitual en la historia del arte, con los que en ese momento estaban consolidados, ¿no? Los artistas del momento. ¿Qué ocurre? Que han pasado 40 años y ahora el artista consolidado es Luis Palmero. Pero no puede relajarse porque Luis Palmero tiene ahora mismo una competencia mucho más brutal, igual que el resto de artistas, que es porque compite con todas las imágenes del mundo, ¿no? Y nuestras formas de percibir las imágenes. Las vemos de una forma acelerada, superficial, etc., ¿no? Y este es el gran peligro a los que nos enfrentamos. Me encanta el artista político Leon Golub, que utiliza un término que es jittering, ¿no? Que es algo así como tembloroso, y donde hace especial referencia a esta forma que tienen las imágenes, ¿no? De pasar desapercibidas, desatendidas, ¿no? Y que nuestra retina las olvida rápidamente. Como ejemplo cercano, Luis Palmero realiza una obra sin título del año 1999, es la que actúa a modo de tarjeta de visita en la entrada de TEA, donde él recurre a la cita de un cuadro de Malevich, la carga de la caballería roja. Este cuadro, durante mucho tiempo, fue de los pocos que superaron la criba, y el arte oficial soviético lo mantuvo como símbolo, ¿no? de la Revolución de Octubre. Hoy en día este poderío simbólico es realmente muy complejo, ¿no? Porque, como decía, consumimos rápidamente imágenes, y esto realmente hoy en día no se produce. El segundo punto que, como decía, rescaté de la quema lo encuentro en el texto de Ana María Guas, autora mía de cabecera,
y que, como nadie sabe hacer mejor, contextualiza magníficamente el momento en que aparece Luis Palmero en la escena artística, ¿no? Es un poquito largo, lo tienen en el catálogo, es magnífico, pero voy a resumir muy brevemente. Ella, de este contexto, dice: salió a flote el discurso de la diferencia, que garantizó el reconocimiento de la diversidad y sus derivadas, fuesen la hibridación, el nomadismo, el mestizaje o incluso la impureza. Esto son características propias de la posmodernidad, pero sobre todo de su vertiente comunitaria, colectiva, ¿no? Sin embargo, Ana María Guasch, en la página 61, va y llama a Palmero individualidad, ¿no? Lo define como una individualidad. A mí esta idea me encantó, porque es algo que yo destaqué, ¿no? Ya que cuando yo visité Escalas por primera vez, fui recorriendo las salas, ¿no? Viendo las obras, y entonces a mí me inspiraba como una especie de agenda de Palmero, ¿no? Como una especie de agenda de contactos de personas con la que a él le gusta armar conversaciones, ¿no? La propia Guasch define a Luis Palmero como fruto artístico, ¿no? De esos bodegones hechos con carboncillo, ¿no? Un nivel tradicional, pero que, como digo, arma conversaciones súper interesantes, por ejemplo, con Blinky Palermo, que es fruto artístico de todo el entorno de Joseph Beuys en Düsseldorf, o, por ejemplo, con la artista Ethel Adnan, ¿no? que es fruto artístico de esas idas y venidas culturales que tiene ella. Y, como digo, me vino a la mente una frase totalmente sin ningún tipo de tecnicismo, que fue esta idea de el arte los cría y ellos se juntan, ¿no? Y esta idea me pareció magnífica, ¿no? Nos trae Palmero, el mundo, ¿no? Como digo, Ana María Guasch lógicamente me lo mejora y dice esto de esta idea: para no quedar asfixiado en lo propio, es necesario equilibrar la identidad propia con las diversas demandas globales de lo que en ocasiones se han dado a llamar nuevo internacionalismo, aquel que refleja la pluralidad de las relaciones políticas, económicas y culturales internacionales, y evidentemente las contradicciones y conflictos que emergen de este proceso de pluralización. La verdad que no pude sino rescatar esto del catálogo, ¿no? Que me llamó tantísimo la atención. Quisiera finalizar, que no significa acabar, ¿no? Con todo lo que el arte a lo que puede llevarnos, ¿no? En cuanto a reflexiones. Y destaco también una idea que me resultó también muy interesante. Fue también a cargo de Gilberto González, que recientemente, como el día 18 de mayo, fue el Día Internacional de los Museos. En un vídeo que difundió el TEA, decía esta idea de que los museos indagaban en el pasado, ¿no? Porque aspiran a condicionar el futuro, ¿no? Y entonces yo les propongo, para finalizar, que en esta inacabable tarea de reflexionar en las cosas que nos proponen las exposiciones, cuando entren a Escalas, por primera vez, por segunda vez, por 15ª vez, se planteen, por ejemplo, que ya que esta exposición recoge 40 años, ¿no? Yo creo que ha podido coger bastante carrerilla, ¿no? Para soltarnos y que quizás podamos explorar algo sobre nuestro futuro. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias, Natalia. Bueno, como ven, es la perspectiva estupenda de alguien que vive o trabaja en el dominio del arte, como crítica de arte, como también graduada, ¿no? de Bellas Artes, pero también con la precisión de alguien de formación en ciencias, ¿no? Sí, con un ojo muy preciso, ¿no? Muchas gracias, Natalia. Ahora intervendrá Daniel Barreto, que se mueve más en el campo de la filosofía, es doctor en filosofía, director de algunas revistas importantes y gran conocedor también de la cultura, de la diversidad de culturas que pueden darse en este presente, en nuestro territorio y en otros. Tiene la palabra Daniel Barreto. Bueno, pues muchísimas gracias Danilo Valenzuela, Luis Palmero y Altea por invitarme a compartir con ustedes la presentación del catálogo. Antes que nada, sí me gustaría decir que
dada la calidad y la profundidad de los textos del catálogo, me veo completamente incapaz de añadir nada relevante a lo que está en esos textos que me parecen brillantísimos, ¿no? Y son producto de un gran proceso de investigación en la obra del pintor, ¿no? Pero sí me gustaría compartir una reflexión en voz alta a partir del final del texto de Nilo Palenzuela, ¿no? Que es uno de los ensayos que componen el catálogo. Y curiosamente he visto después que ese texto que llamó mi atención, ese texto final, fue seleccionado también por el TEA para presentar en la página web la exposición. O sea que creo que de algún modo condensa aspectos centrales de lo que hay en juego en la obra de Luis Palmero. Al final de su ensayo dice Nilo Palenzuela que a pesar de que el pintor estuviese cercano en los años 80 a la espiritualidad orientalista, su poder geométrico se aleja de cualquier tendencia trascendentalista o religiosa, dices ahí, Nilo. Y antes que frente a una purificación de la realidad, a través de la geometrización o de la abstracción que busque superar la realidad y llevarnos a un plano supuestamente metafísico, antes que eso, dice Nilo Palenzuela, estamos ante una defensa de la vida, aunque la tragedia y el dolor puedan estar cerca, ¿no? Creo que esta interpretación se opone de algún modo a cierta interpretación dominante en los últimos años sobre la pintura de Luis Palmero, que la asociaba también a una lectura tópica de la pintura de Oramas como pintor metafísico, es decir, como pintor que maneja lo real como trasunto de una verdad transtemporal o como se dice, metafísica, ¿no? Entonces me preguntaba, ¿por qué hay que defender la vida? ¿Por qué hay que defender la vida? Y sobre todo también, ¿por qué el procedimiento de abstracción o de geometrización, de purificación de la realidad, podía conciliarse precisamente con la defensa de la vida, cuando se supone que implica una separación respecto de lo real, ¿no? Y bueno, haciéndome esa pregunta, creo que habría que partir primero o comprobar, confirmar de nuevo que en buena medida el sentido del arte moderno consiste en defender la vida, consiste en la llamada a transformar la vida. ¿Y por qué? Porque de algún modo se opone al orden social, al nuevo orden social en el que surge el propio arte moderno. Es decir, el arte moderno aparece en una nueva formación social distinta a la del antiguo régimen y por eso puede desligarse de la tutela de la corte y de la iglesia y se vuelve relativamente autónomo en un nuevo orden social basado en la producción de mercancías, ¿no? O sea, lo que define el orden capitalista es la producción de mercancías. La relativa autonomía del arte aparece como el ámbito donde nos permitimos soñar con una vida o con una relación con la vida no mediada por la mercancía, no mediada por la lógica mercantil, ¿no? ¿Qué es lo propio de la lógica mercantil? La reducción de lo singular y cualitativo de las personas y las cosas a una cantidad abstracta que se expresa, que se manifiesta como dinero, pero que tiene la pretensión de ser una lengua universal a la que se puede traducir todo lo que existe. La pretensión de traducir todo lo que hay a abstracción, a cantidad abstracta. A medida que avanza el desarrollo del capitalismo en el siglo XIX, cada vez hay menos parcelas de la sociedad, de nuestra relación social, que no se dejen traducir a cantidad abstracta, hasta que llegamos a una situación en la que la propia síntesis social, todas nuestras relaciones sociales, son de algún modo abstractas. Al arte se le permite soñar con una relación no abstracta con la vida, con una relación sensible, cualitativa con la vida, pero a condición de que sea inoperante en la sociedad, a condición de que no transforme el mundo.
¿no? De que se mantenga en su parcela de sueño con una realidad diferente, ¿no? Si la síntesis social implica la abstracción de nuestras relaciones, eso significa que nos extrañamos o nos alienamos de nuestra propia sensibilidad, de nuestro propio cuerpo, de nuestros propios sentidos. Es decir, nuestra sensibilidad queda separada de nosotros mismos, ¿no? Lo que sabemos, o lo que desde Marx se llama alienación, ¿no? Alienación de nuestra propia corporalidad. Las vanguardias intentan cruzar esa frontera que se había trazado al arte y transformar la vida. Por eso la alianza con la política, ¿no? Pensamos en el surrealismo y la última vanguardia, el situacionismo, liquidar el arte para transferirlo y transformar la vida y acabar con este orden social mediado de forma abstracta. Pero como sabemos, la vida no cambió y el arte no quedó liquidado, sino el arte permanece, aunque en buena medida exprese el arte la misma desorientación en la que está la sociedad. Quería hacer tanto énfasis en el carácter abstracto de las relaciones sociales en nuestra formación social porque hay un vínculo entre el arte moderno que descompone el mundo a través de la abstracción o de la geometrización y ese orden social, ¿no? Si las fuerzas productivas del arte no son ajenas a las fuerzas productivas de la técnica, de la industria, de la ciencia y de la economía, ¿no? Pero esa similitud o esa proximidad no significa identidad, ¿no? Y eso es lo que vuelve tan importante el arte hoy, después del intento transformador de las vanguardias, ¿no? Esa no identidad entre el proceso abstracto de las otras fuerzas productivas sociales tiene un sentido, ¿no? Tiene el sentido de ofrecer una alternativa a la relación alienada con las cosas y a la relación de dominación sobre el mundo, que es la propia de la abstracción, que es la reducción de la realidad a las coordenadas que el sujeto somete sobre ella. Es decir, el arte usaría esas formas productivas de dominación abstracta, las reorientaría en un sentido diferente. No a la dominación de la naturaleza, sino a una relación no destructiva con la naturaleza, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la abstracción en el arte, pensamos que es el desarrollo autónomo de la historia del arte, pero en realidad, como dice Adorno, en esas formas artísticas se ha sedimentado la historia social de la modernidad. Es historia social sedimentada. No es solamente el transcurso propio del arte, sino es la propia sociedad entera, dejando ahí las marcas de su propia constitución social, ¿no? Entonces, el arte es, como la pintura de Luis Palmero, desde mi punto de vista, el intento de reorganizar esas fuerzas productivas de la sociedad abstracta hacia una relación no violenta con el mundo, hacia una defensa de la vida, como dice Nilo en su texto, ¿no? Es decir, por eso hay que defender la vida y por eso es posible también hacerlo con los procedimientos productivos, estéticos propios de la sociedad moderna. Y de hecho no podría ser de otro modo. No podría ser de otro modo, ¿no? Y bueno, creo que tendría alguna cosa más, pero bueno, lo dejo ahí. Si luego en el diálogo sale algo, ¿Puedes decirlo? lo dejo por aquí. No, lo dejo por aquí, prefiero. Bueno, bien, gracias Daniel por tu mirada en torno al arte y en torno a su espacio, ¿no?, de comprensión desde el ángulo del pensamiento, ¿no? Bueno, la exposición pues la han visto, el catálogo ya lo tenemos delante, estamos muy felices, yo y Luis creo que también, creo que la propia dirección del centro también, de poder presentarle este catálogo que está realizado por una estupenda diseñadora, por María José Arce, y que ha contado con Ana María Guas, ¿no?, de la que ya ha hablado Natalia Moreno, y Luis Pérez Oramas, ¿no? Tanto
Ana como Luis son figuras muy conocidas en el dominio del arte contemporáneo, el dominio internacional. Ella como catedrática de arte de la Universidad de Barcelona y también como autora de libros muy importantes. Y él como curador general de arte latinoamericano del MoMA durante más de una década, ¿no?, en este siglo. Gente, por tanto, muy relacionada con lo que es el instante, lo que es este momento y lo que es el transcurrir de las últimas décadas de creación artística, ¿no? Bueno, yo solo no quiero extenderme mucho, pero sí señalar algunas cosas a partir del texto de Ana Guasch y del de Luis, para presentarles ciertas cosas que aquí suceden, ¿no?, que aquí se presentan, ¿no? Los invito desde luego a que lo vean, a que disfruten también del objeto, ¿no?, que es este catálogo que, en fin, que está diseñado casi como las obras de cierto Luis Palmero, ¿no? De cierto Luis Palmero, no de todo Luis Palmero, ¿no? Decía Ana María Guasch, su hacer, refiriéndose al propio hacer de Luis, pero también del arte contemporáneo de la pintura, su hacer no intenta transmitir ningún mensaje más allá de la pintura o el arte. No quiere convertir el arte en un arma social, en una máquina estética cuya función sea transformar la sociedad. Su voluntad no es trascender o superar su esencia a través de lo que muestra o expresa, sino simplemente mediante su propia presencia del yo y presencia del otro, ¿no? Es un poco esto que planteaba, ¿no? Es decir, lo que está es pura presencia del cuadro, presencia del arte, presencia de cada uno de nosotros que ahí está, ¿no? Más allá de los mensajes a menudo autoritarios, ¿no?, que ha transmitido el desarrollo del arte contemporáneo, incluso en, digamos, los más vanguardistas o en los más antivanguardistas, ¿no? Sí, siempre flotando en el aire el dogma y el de esta es la única idea que ha de prevalecer, ¿no? Señala también, bueno, habla del proceso en el que se ve inmerso Luis Palmero, que es un proceso de ir más allá de lo propio. Es el proceso de lo que llama del nomadismo de Guattari, de Deleuze, defensores de que los individuos deben salir de sus matrices y culturas y desplazarse de un lugar a otro con la idea fundamental del viaje y con el consecuente sentido de la relatividad cultural, ¿no? Palabras quizás que resulten, digamos, un poco abstractas, pero que creo que tienen que ver. Si es un poco salirse de lo que está previsto, que ha de hacer un pintor canario, un pintor de Tenerife o de la Laguna o del ámbito español, ¿no? Salir y emprender la aventura de ese propio conocimiento que parte de aquí, pero que es también de otros entornos culturales. Yo creo que el catálogo, en líneas generales, en todo lo que se dice por los diversos autores, tratan de establecer ciertas cartografías, ¿no?, de ese viaje hacia otros horizontes, ¿no? Algunos muy visibles para el propio pintor y otros menos, ¿no? Es conocido su relación con Palermo, con Emil Nebel, ¿no?, últimamente con Ethel Landan, ¿no? Pero en cada gesto, en cada cuadro, en cada proceso, digamos, creativo, se abren infinitas ventanas, ¿no? Se abren infinitos diálogos, ¿no? Y eso me parece importante, es un viaje importante. Está lleno, ya digo, de referencias, los textos son fantásticos. El de Ana Guasch es, como digo, una gran conocedora del arte contemporáneo. El de Luis Pérez Orama plantea algunas cuestiones importantes en torno a lo insular, pero también en torno a la referencia a la pintura clásica. Habla de Bruegel el Viejo o de Claude Lorrain, de ciertas referencias del arte, digamos, clásico, para hablar cómo el arte también establece su propia construcción del espacio, ¿no? Hay algo, el texto de Pérez Orama se llama Paralelo Atlántico, y establece y avanza en cierta medida en lo que ha señalado Ana Guasch, es decir, se sortean los espacios locales
a pesar de que sean las matrices, el lugar donde se genera, en fin, un pensamiento o una sensibilidad, y se establece una relación con otros espacios o con otros lugares, ¿no? con otras miradas, ¿no? Se aventura entonces Luis Pérez Oramas a establecer una relación entre algunos artistas de mediados del siglo XX brasileños que están en el ámbito del arte concreto, en el ámbito, digamos, de la abstracción, algunos con difíciles equilibrios, y la obra del propio Luis Palmero, ¿no? Entre ellos Paulo Pasta, Milton da Costa, cierto Alfredo Volpi, Willis de Castro y, desde luego, Ligia Clark, ¿no? Yo que, bueno, pues sigo con cierta curiosidad las expresiones del arte, he de reconocer que cuando vi el paralelo que establecía Luis Pérez Oramas, lo que hice fue reconocer mi ignorancia, ¿no? Decir, madre mía, la cantidad de diálogos que pueden establecerse con una mirada abierta, ¿no? Los paralelos que pueden establecerse cuando la mirada no es dogmática y es abierta, ¿no? Cómo ciertas sensibilidades vienen a coincidir más allá de que se conozcan entre sí o no se conozcan entre sí, ¿no? Cómo puede coincidir con Ligia Clark. Ahí va a hacer unas reflexiones Pérez Oramas con la obra de Ligia Clark, que habla de los intersticios, ¿no? Que ve en algún momento en las puertas o en ciertas fachadas, y cómo eso va adquiriendo una dimensión arquitectónica y se construye una obra como una suerte de síntesis, ¿no? Cuando reproducimos las imágenes de Ligia Clark junto a las de Luis Palmero, nos damos cuenta el aire de familia, ¿no? La obra, la creación, desde luego artística, pero yo diría que cualquier otra, está abierta a establecer diálogos inesperados, ¿no? Es lo interesante, ¿no? Sí, realmente lo interesante primero es la obra en sí y luego lo que despierta, ¿no? El territorio de la apertura intensa y constante que hace que nos lleve a otros diálogos, a una comprensión distinta de lo que es este tiempo, nuestro tiempo o toda una cultura, ¿no? Tenía previsto citar algunas palabras, ¿no? de Pérez Oramas, pero bueno, más o menos lo he resumido, ¿no? Dice así, leo un simple fragmento, ¿no? Obviamente las artes y los artistas llegan a conocerse entre ellos, pero más allá de los encuentros, más allá de las filiaciones, hay los paralelos, las deformaciones incausales, las analogías significantes, involuntarias, las figuras que entre ellas se llaman como imanes, que existen en estado de estéresis, en instancia de reserva antes de venir a ser en una coordenada concreta, y que solo el pasado que el futuro engendra y modifica puede esclarecer. Esta intensidad figural domina el universo de las sugerencias y resurgencias en el arte. Y toda resurgencia, toda sobrevivencia es el resultado de una transfiguración, atravesar el campo de lo figurable haciéndose figura para presentarse, para hacerse presencia más allá de las genealogías. De nuevo cito un texto un poco complejo, ¿no? Pero vamos, tal y como lo entiendo en términos, digamos, simples. Los artistas, los signos del arte se atraen como imanes. La seducción de esa atracción, yo creo que la obra de Luis es muy sensible a ella. Ha coincidido con artistas a veces de forma consciente y otras de forma inconsciente, ¿no? Últimamente hemos hablado de Sheila Hicks, hemos hablado de diversos artistas, últimamente o de Ethel Adnan, ¿no? Con la que coincide, pero coincide ahora solo los últimos años o ha coincidido desde siempre. Es decir, más allá de las genealogías,
más allá de esa visión de que una cosa va detrás de otro, hay la concepción de la vida misma como un proceso inesperado, ¿no? que tiene una suerte de imanes, ¿no? que atrae otra cosa, ¿no? Por cierto, sobre Etel Adnan, o Etel Adnan, ¿no? Hay algún cuadro dedicado con un título en la exposición, y el próximo año habrá una gran exposición de Etel Adnan en el propio centro, ¿no? que ha orientado, ¿no? y que ha organizado el director del TEA, ¿no? De manera que hay puntos de confluencia, ¿no? Puntos de convergencia. Y el texto de Luis Pérez Oramas, como el texto de Ana María Guas, como las intervenciones de Natalia o de Daniel, traen esa posibilidad de establecer diálogos que no son dogmáticos, ¿no? Que son abiertos, ¿no? Y eso me parece fundamental. La obra de Luis Palmero fundamentalmente es una obra abierta. Cuando remito en ese texto del que habla Daniel a la música, o al jazz, realmente lo que estoy planteando es no solo una inclinación de Luis Palmero, que ha estado muy relacionado con la música, básicamente con el jazz, o que como amateur toca el contrabajo con Manolo Rodríguez, o lo ha tocado alguna vez, o con Carlos Costa, que intervinieron en medio de esta exposición, ¿no? Estoy señalando algo que aparentemente puede ser trivial, ¿no? La música puede equivaler a cierta cosa un poco superficial, no sé qué. En absoluto, ¿no? La música también está muy cerca de la vida, ¿no? Tiene propuestas que no son intelectuales o abstractas, ¿no? La música, la obra de Luis Palmero tiene que ver con esa, digamos, exposición que no es abstracta, es una exposición absolutamente sensible, vocal o musical, si quieren, si apuramos el término, ¿no? En fin, desde Armstrong, ¿no? a Lyle Harding, ¿no? Del año 25, todo el proceso de improvisación que se ha abierto es tremendo hasta llegar a la actualidad, ¿no? La improvisación no es dejarse, digamos, hacer cosas más o menos superficiales, sino es aceptar las posibilidades mismas del extravío, ¿no? Del extravío, y en eso me parece fundamental esa capacidad de partir de atracciones, ¿no? De imanes, ¿no? Que atraen signos, señales, voces distintas, ¿no? Luis Pérez Oramas señala esto, me parece muy, muy interesante, establece una relación entre el propio paisaje insular canario, ¿no? Al que él está unido por raíces, digamos, familiares, ¿no? De sus antepasados, él es venezolano, y con algunos paisajes americanos, ¿no? Me parece que esa propuesta, ¿no? de salirse y de establecer paralelos, ¿no? De dejar abiertas las cosas, ¿no? De no ceñirlas al discurso teórico. Y si lo haces desde el ámbito teórico, lo haces con cierto atrevimiento, sin duda, pero también con la conciencia clara de que puedes estar absolutamente errado y absolutamente equivocado, ¿no? De que todo es, en fin, es un poco fugaz, de que no hay dogmatismo, ¿no? Yo en mi texto señalo que la obra de Luis Palmero se desarrolla, pero puede que en un momento determinado pueda estar más cerca de lo metafísico, incluso hacia lo tópico metafísico de los valori plastici italianos, ¿no? O de ciertas cosas que se repiten a veces hasta el hartazgo en Canarias, ¿no? Pero bueno, de la misma manera en un momento dado da un giro, y resulta que se pone a hablar de los colores como algo absolutamente sensible, como si fueran colores movidos por paletas en una heladería, ¿no? Y bueno, ¿y esto qué es? Pues la necesidad particular de la obra de Luis Palmero de expresarse y de no seguir tópicos, ¿no? De aprender, de emprender la aventura hacia lo abierto, un poco hacia lo que es la vida. Nosotros no sabemos mañana qué es lo que nos va a ocurrir. Mañana tendremos que decidir lo que tengamos que decidir, pero hoy no lo sabemos, pero hay que estar abierto a ella, ¿no? Porque si no nos convertimos en una especie de momia, ¿no? Bueno, no quiero extenderme más, yo creo que el catálogo es realmente estoy muy contento, estamos muy contentos, creo. Sí que quiero señalar en ese sentido de apertura, de establecer paralelos distintos, cómo algunas cosas suceden sin estar previstas, ¿no?
en fin, a veces se llama la atención sobre algunas cosas y sobre otras se evitan. Yo que conozco a Luis Palmero desde hace muchísimos años, nos conocemos desde cuando éramos pibes y pensábamos que podíamos transformar el mundo, yo creo. Ahora ya somos un poco más escépticos, nos conformamos con hacer lo que podemos. Hay en medio de una conversación con Luis que se reproduce al final, hay un pequeño detalle que dan cuenta de esta cuestión de los paralelos, de las relaciones, ¿no?, de unos y de otros, ¿no? Esa apertura, ese viaje que se emprende, ¿no? Y a veces viene del fondo de la propia memoria. Estos días que se ha celebrado en Tenerife una exposición dedicada a la Sala Conca, a Gonzalo el Conco, pues no, cuando vi esto me quedé realmente asombrado, ¿no? Dicho con la naturalidad de Luis Palmero, que es la naturalidad también de su obra, ¿no? Aunque en su obra obviamente pues sea probablemente más intensa y más interesante, pero esto para mí lo es, ¿no? Dice algo así en la última parte, la página final del catálogo. Recuerdo cómo en la Sala Conca, con Gonzalo Conco, no recuerdo el apellido, cómo en la Sala Conca con Gonzalo podía ver a finales de los 70 las obras del venezolano Jesús Soto, cómo superponía piezas geométricas de colores planos que salían en forma de relieve y que contribuían a la composición geométrica. En París, con Denis René, pude ver en su galería otras piezas estupendas de Soto. También recuerdo obras como Ambivalencia en el espacio, Color y trama, incluidas en el catálogo, en la exposición de El arte abstracto y la galería Denis René del CAM, ¿no? Sí, esa exposición que organizaba un amigo y admirado, ¿no?, crítico, que es el Fauchereau, ¿no?, con el que Luis Palmero también accedió a la galería Denis René, que es la gran defensora del arte geométrico europeo en una época, años 50, 60, en el ámbito parisino, pero luego también en el ámbito de Nueva York, ¿no? Finalizo. Los paralelos, las relaciones siempre están abiertas, ¿no? Proceden a veces desde el fondo de la memoria. Probablemente Luis Palmero, cuando evocó esto, o estaba empezando a percibir, o acaso percibía, o lo fui yo y me estoy confundiendo yo, como la propia experiencia de Soto, que hasta los que somos un poquito, bueno, ya hemos paseado por el García Sanabria, recuerden el penetrable aquel de Soto, ¿no?, que pasabas por ahí, que los niños hacían nudos con los cables aquellos, ¿no? El Soto, que está tan cerca de la ciudad, de esta ciudad, también estaba en el Conco, también hacía unas estructuras que sobresalían, que eran colores planos, ¿no? Y cómo eso pues también tiene que ver como estímulo, ¿no? ¿Es una relación de genealogía? No. Como decía Pérez Olama, la genealogía, en fin, está muy bien desde la perspectiva académica, dan de comer, ¿no?, y nos permiten a los profesores vivir durante años, pero luego en la realidad de la creación pues no funcionan así, ¿no? Sí, pues reaparecen como burbujas, ¿no?, que salen del fondo, ¿no?, que salen del fondo y llegan, bueno, a las capas exteriores de la memoria, pero digamos, la obra de Luis habla con otras obras, dialoga con otras obras, lo hace siempre intensamente. Concluyo. Quiero desde luego agradecer a Natalia, a Daniel, pero y de forma muy clara, desde luego a Luis Palmero, con el que he dialogado y hemos hecho lo mejor que podíamos hacer, por lo menos conmigo, quizás con otro hubiera podido hacer algo mejor, pero desde luego conmigo, sí que lo hemos hecho, le hemos dedicado enorme cantidad de horas, pero con mucha intensidad y con mucho cariño, ¿no? Quiero agradecer el apoyo constante, ¿no?, de la dirección del TEA, del equipo del TEA, de Vanessa, desde luego del director, de Gilberto González, ¿no?, de todo el equipo, porque en cada momento siempre ha sido positivo, siempre han sido positivos para avanzar más, para hacer esto mejor, en el montaje, en la elección de los cuadros, en la elección de los diseñadores, ¿no?, en las dificultades que pudiera tener el propio catálogo en ciertos momentos, ¿no? Todo ha sido para mostrar, en fin, que la exposición ha sido valido la pena,
el catálogo es realmente algo estupendo, ¿no? Creo que cuando lo vean, cuando lo tengan, verán que realmente es un trabajo digno y muestra un poco cómo el TEA se mueve en una dimensión y una ambición creativa, pero también de debate intelectual, de diferencias nada dogmáticas, ¿no? Que puede elegir a un autor o a otro, ¿no? Una idea u otra, ¿no? Quiero agradecer especialmente, por tanto, todo ese apoyo, ¿no? Y que se muestra también en este acto. Desde luego, también la presencia de ustedes. Yo ya dejo a Luis Palmero y luego ya intervendrá Gilberto González y nos despedirá, o a salvo que podamos plantear o si quisieran algún diálogo, ¿no? Luis. Vale, gracias, Nilo. Bueno, yo antes que nada, darle las gracias a Natalia y a Daniel por acompañarnos y, por supuesto, a todos ustedes también por estar aquí y acompañarnos en la presentación del catálogo, ¿no? Quisiera dar, referente al catálogo, quisiera dar las gracias a las personas que han estado más implicadas en el catálogo, ¿no? Primero, agradecer como decía Nilo, a Gilberto y a la dirección del TEA por la muy buena predisposición que ha habido en todo momento, no solo para hacer la exposición, sino para hacer el catálogo, para que fuera posible hacer el catálogo, ¿no? Por supuesto, darle las gracias a Nilo también, porque ha puesto pues todo su cariño y mucho entusiasmo tanto en la exposición como en el catálogo. Yo tengo constancia de que ha estado horas y horas trabajando en él, haciendo correcciones, intentando mejorarlo, manteniendo un diálogo intenso con la diseñadora, con Mariajo. Nosotros la llamamos Mariajo, ella se llama María José Arce. Yo la llamo Mariajo, es como si nos conociéramos de toda la vida. Y bueno, Mariajo desde el primer momento pues tenía un cierto temor de no estar a la altura que ella quería estar, ¿no? Y entonces nosotros le fuimos dando libertad, ¿no? Recuerdo en unas reuniones, ella decía, pero es que no sé si hacer esto, hacer lo otro. Y nosotros decíamos, tranquila, María, tómate tu tiempo y tienes libertad. Y eso funcionó mucho. El darle libertad funcionó mucho porque ella empezó a coger confianza, a entrar en la obra, a ver detalles de la obra, a intentar llevar esos detalles de la obra, proyectarlos al diseño, ¿no? Y al final consiguió realmente hacer una edición donde gran parte de la temperatura de la obra se proyecta en el catálogo, ¿no? A mí el catálogo en su conjunto me parece muy, muy buen diseño, ¿no? Yo siempre he estado muy obsesionado con las ediciones de arte, ¿no? Con los catálogos, ¿no? Recuerdo hace muchísimos años cuando íbamos con Pepe a Madrid o con Nilo, que es verdad que tenemos una amistad hace muchos años y estuvimos muchas horas en Madrid viendo arte y también en los bares también, por supuesto. Y recuerdo que siempre nos fijábamos en no en el contenido del catálogo, sino nos fijábamos sobre todo en los detalles, ¿no? O sea, intentábamos descubrir qué había de la obra de ese artista en esa edición, ¿no? Y entonces descubríamos detalles que realmente eran apasionantes, ¿no? Bueno, pues eso se ha ido interiorizando con los años y bueno, pues yo ya concibo una edición de arte como una proyección
de la obra, ¿no? Como una proyección del lienzo de la obra del artista, del lienzo o del espacio, de la escultura, lo que sea, pero como una prolongación de la obra, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso Mariajo ha conseguido esa proyección de la obra, lo ha conseguido llevarlo al diseño y crear una temperatura y una limpieza de ideas y de conceptos que creo que se reflejan en el catálogo muy bien, ¿no? Que el catálogo esté muy bien acabado no es solo ha sido responsabilidad de una persona, ha sido un equipo que ha funcionado muy bien. Desde Nilo, la dirección del TEA, como decía, la elección de los textos, por supuesto. Yo agradezco también a Luis Pérez Oramas, a Naguás y a Nilo, por supuesto, el esfuerzo que han hecho en los textos, ¿no? Que al final, como decía Daniel, pues creo que son tres textos muy dignos y muy reveladores en el sentido de que proyectan más luz a la obra, ¿no? Proyectan una luz a la obra, ¿no? Pero como digo, esto era un equipo, ¿no? Por supuesto, previo a todo eso, previo al diseño, el trabajo del fotógrafo José Luis Camejo, que está por aquí también hoy, ha sido fundamental. José Luis Camejo es un fotógrafo muy meticuloso y muy exhaustivo, ¿no? Con lo cual no está tranquilo hasta que esa foto no está llevada a como él quiere llevarla, ¿no? Y ahí en el catálogo se refleja también muy bien esa profesionalidad de José Luis Camejo, ¿no? Del fotógrafo, ¿no? Con lo cual, bueno, después también pues mis manías y mis obsesiones por esto lo hacemos así, o vamos a aumentar el tamaño de una foto, vamos a disminuirla, vamos a hacer esto, vamos a lo otro. O sea que ha sido todo como muy construir un lenguaje, ¿no? Y en ese sentido creo que el catálogo pues refleja un poco todo ese esfuerzo que se ha hecho, ¿no? A mí me gusta mucho el catálogo, la limpieza de ideas que tiene, ¿no? La limpieza de conceptos. Como en el catálogo no hay nada, no hay para nada ningún elemento de relleno, sino todo está en su sitio, ¿no? Todos los textos por un lado, las fotos por otro. Hay una parte del catálogo que a mí me gusta mucho, que incluso estuvimos varios días con cierta incertidumbre. En las portadillas verán que hay 2 páginas en blanco, ¿no? 2 páginas encaradas en blanco. Y nosotros estuvimos varios días con una preocupación si eso iba a funcionar o no iba a funcionar, si iba a romper la lectura del catálogo, la lectura lineal del catálogo, ¿no? Y hasta último momento yo estaba con una cierta preocupación. Digo, ¿esto funcionará? Y al final funciona. Es como un respiro en el catálogo y como si fuera la pared, el blanco de la pared, ¿no? Entonces le da como una cierta gracia, ¿no? Y ese atrevimiento que tiene el diseño del catálogo, ¿no? Por eso les decía antes lo de los detalles, ¿no? Son muchos detallitos, como hay una maquetación de los bloques de texto, en el caso del texto de Nilo, cómo va jugando con cierta angularidad que la obra también juega, con ciertos quiebros, con ciertos movimientos. O sea que el catálogo, el que lo quiera ver, verá que es un trabajo interesante, del cual, como dice Nilo, pues yo también estoy muy orgulloso de la edición. Y también quiero dar las gracias a Vanessa, que está por aquí también, que ha sido un pilar fundamental de entusiasmo, ¿no? No solo de profesionalidad, sino de entusiasmo, ¿no? A la hora en estos días se está enviando este catálogo a casi todos los centros de arte más relevantes de España, ¿no?
se ha enviado a algo también para el extranjero. Pero vamos, centros de arte como el MACBA de Barcelona, el MUSAC de León, en Sevilla, la Fundación Elga de Alvear, el Museo Reina Sofía, toda una serie de centros de arte fundamentales, el Patorreriano de Segovia, sí. No, de Valladolid, perdón. Y algunos centros más, algunos críticos de arte, algunos artistas también, amigos de la península, pues están recibiendo estos días el catálogo y bueno, para que es fundamental que los catálogos del TEA estén presentes en esos centros de arte, ¿no? Yo invito a que eso es fundamental, que los catálogos del TEA estén en los centros de arte. Me olvidaba del CAN, por supuesto, del CAN y otros más, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no se puede pedir tampoco más. Como está la situación, pues tampoco se puede pedir más, ¿no? Sí, me da pena de que no haya podido venir Luis Pérez Orama o Ana Guas, que teníamos mucho entusiasmo en que viniera y poder hablar, ¿no? Y podernos conocer personalmente. Yo a Luis Pérez Orama personalmente no lo conozco, pero nos hemos carteado y él me decía pues eso, que él estaba muy entusiasmado en venir. Al final no pudo ser por todo este jaleo. Y nada, reiterar mi agradecimiento a Gilberto y a la dirección del TEA por su apoyo y creo que esta es una vía de trabajo fundamental para continuarla, ¿no? Nada más. Bien, gracias Luis. La pandemia... Gracias. No digo que la pandemia ha impedido eso, el desplazamiento de gente. Le hubiera encantado estar a Luis y Ana Guas está aquí, no ha sido posible. Pero vamos, yo sé que la propia dirección tiene interés en traerlos desde que se pueda, ¿no? Para en fin, hablar de cosas muy interesantes. Si les parece, podemos dedicar unos minutos por si alguien quiere intervenir. No muchos, porque, en fin, también estas horas ya vamos cogiendo vuelo todos, pero si alguien quiere intervenir, pues puede hacerlo, y si no, ya interviene el director, ¿no? Bueno, mientras alguien alza la mano... Espera un momento que te dejan. Pues nada, decir lo que te comenté, Luis, fuera. Me parece una publicación increíble. Este es el mejor catálogo que tienes. No creo que nadie te haya hecho textos como recoge este catálogo. Y tu entrevista, nos conocemos hace muchísimos años, pero esa entrevista o tus respuestas a las preguntas de Nilo son para quitarse el sombrero, de mucha rotundidad, y yo creo que debemos celebrar todos esta edición. María José Arce, la diseñadora, sé que se metió mucho en tu obra, de hecho el diseño lo demuestra. Eso no se ve todos los días. Y esta mujer tiene una diversidad en su trabajo de diseño increíble, una persona muy creativa, se informa absolutamente de todo y quizás un poco más para hacer algo teniendo en cuenta no solamente al artista, al autor, sino también a la persona, leyendo desde tus escritos, tus reflexiones.
Y sé también que, por decirlo de alguna manera, con sentido del humor, eres muy tiquismiquis con los diseños. Eso es muy importante, porque este diseño recoge, desde luego, tu planteamiento, no solamente de tantos años de trabajo, sino que recoge tu planteamiento y yo creo que quizás ese mismo diseño hubiese sido tuyo, vete tú a saber, porque esa parte que cubre el catálogo, que tiene mucho que ver con tus últimas piezas, que vas doblando papel de acuarela, que vas cortando. Desde luego que cuando yo vi ese envoltorio, dije, esta mujer tuvo que meterse en el pellejo de Luis mucho, ¿no? La verdad que cuando lo vi y me empapé los 3 textos y tu entrevista, me emocioné y creo que debía expresarlo aquí porque no sé, no tengo demasiadas palabras, pero genial, Luis. Creo que ha sido todo fantástico. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Bueno, pues si nadie se anima, gracias, Pepe, por tus palabras. Interviene entonces el director del centro. Bueno, tampoco hay que hacerlo tan formal, quiero decir que no podían cerrar perfectamente ustedes mismos. Yo simplemente añadir que... Así quiere caquear. No, que yo simplemente añadir que a mí lo que realmente me parece fundamental de la publicación es haber llevado la publicación a lo que debe ser, a la historia del arte, que es una disciplina enormemente compleja, que ha variado, quiero decir que hay elementos casi antropológicos, sociológicos que ahora deben estar presentes. Me parece fundamental ese cambio de no representar genealogías, pero sí a lo mejor cosmologías, ¿no? Hay como una serie de cosmologías que es lo que señala Luis Pérez Oramas, pero que también señalaba Natalia ahora mismo, y eso es lo que me parece interesante, haber vuelto a llevar la obra, que creo que abre también un camino a la hora de acercarse no solo a Luis, sino a otros autores y autoras que vienen detrás y que creo que es fundamental en el centro, desde la historia del arte, que es al final de lo que hablamos en este centro, pero también de cómo la historia del arte es algo mucho más complejo que simplemente los artistas visuales, ¿no? Yo creo que el encuentro con Manolo Rodríguez el otro día, por ejemplo, musical, fue fundamental en la medida que todas esas disciplinas que están dentro del arte también aportan otras aproximaciones sinestésicas, por así decirlo, a la obra de Luis, ¿no? Otras materializaciones que no siempre atendemos. Y yo creo que fue interesante la conversación, ¿no? Como derivó, por ejemplo, a Stockhausen, a toda una serie de cuestiones que de una forma u otra nos ayudan a entender la obra de Luis, pero también otras metodologías para acercarnos a la obra de una manera más compleja. Nada más, darles las gracias. Creo que ha sido una exposición que en muchos aspectos hemos disfrutado y que ha abierto debates enormemente interesantes del momento en el que está el arte en Canarias, que como decía Natalia, no es el cierre de la exposición cierra la próxima semana, pero de cierta forma es como el colofón, de la posibilidad de que el arte, si no es una herramienta transformadora, al menos sí sea una herramienta, un pozo que permita hablar de cuestiones desde lo sensible y no solo desde lo crematístico. Gracias y feliz sábado. Muy bien.